¿Alguna vez te has detenido a pensar quiénes son las personas que no deberían entrar en tu hogar? Puede parecer una pregunta sin importancia, pero la realidad es que la Biblia nos habla de la relevancia de proteger nuestro entorno espiritual. En Proverbios 4 y 23 se nos recuerda: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro hogar no es simplemente un lugar físico, es un santuario donde nuestra paz y bienestar espiritual deben ser preservados. Hoy quiero hablar sobre 5 tipos de personas que nunca deberían cruzar el umbral de tu hogar, no solo por su influencia negativa, sino porque la presencia equivocada puede desestabilizar la paz que Dios ha diseñado para ti. Te ayudaré a identificar estas personas para que puedas proteger la pureza de tu hogar. ¿Estás listo para descubrir cómo salvaguardar lo que más valoras y vivir en paz? ¿Cuántas veces has permitido que alguien entre en tu casa sin pensar en el impacto que su presencia podría tener en tu vida espiritual? Puede que no lo creas, pero las personas que invitamos a nuestro hogar tienen una influencia mucho más profunda de lo que imaginamos. En Proverbios 4 y 23, la Biblia nos instruye a cuidar nuestro corazón porque de él proviene la vida. Nuestro hogar es mucho más que un refugio físico, es un espacio donde nuestras emociones y espiritualidad se alimentan. Si permitimos que personas que no respetan los principios divinos entren en nuestro hogar, esa misma espiritualidad que tratamos de mantener puede verse comprometida. Hoy quiero hablarte de una de las personas más peligrosas que pueden cruzar el umbral de tu casa, aquella que promueve el pecado sin arrepentimiento. Estas personas, que constantemente viven según sus propios deseos y pasiones sin considerar lo que la palabra de Dios dice sobre el pecado, son una amenaza constante para tu paz y tu vida espiritual. ¿Alguna vez has notado cómo las malas compañías tienen la capacidad de arrastrarnos a sus propios patrones de conducta? La Biblia nos lo dice claramente en 1 Corintios 3 y 33, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este versículo nos advierte sobre las influencias negativas y nos recuerda que las personas con las que nos rodeamos tienen el poder de moldear nuestra forma de pensar, de vivir, lo más importante, de alejarnos de la verdad. A menudo, estas personas no lo hacen de manera intencionada, pero su actitud hacia el pecado nos lleva a ver lo incorrecto como algo normal. Se presentan como amigos, pero su corazón está alejado de Dios. Su conversación, su actitud y su vida reflejan una indiferencia hacia los mandamientos divinos. Y antes de que te des cuenta, te encuentras cuestionando lo que antes sabías que era correcto. Imagina que alguien entra a tu hogar y comienza a hablar de temas que no solo son inapropiados, sino que promueven conductas que sabemos que no están alineadas con la voluntad de Dios. Puede ser una charla sobre el adulterio, sobre el uso de sustancias, o incluso sobre el robo o la mentira, como si fuera algo trivial. Aunque pueda parecer inocente, esto tiene el poder de cambiar la atmósfera de tu hogar. Aunque tú no seas quien promueve estas ideas, escuchar esas conversaciones constantemente puede empezar a normalizarlas para ti. Recuerda que el pecado no comienza con un gran acto, empieza en lo pequeño, en lo aparentemente inofensivo, en las conversaciones que permitimos escuchar y los comportamientos que dejamos pasar por alto. Jesús mismo dijo en Mateo 3 y 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Las palabras, las actitudes y las acciones tienen un impacto directo sobre nosotros, mucho más del que podemos imaginar. Una persona que promueve el pecado sin arrepentimiento no solo te desafía a ti, sino que está tratando de derribar los valores espirituales que has decidido abrazar. Quizás pienses que es solo una charla, tal vez una idea pasajera. Pero la realidad es que el pecado, aunque parezca algo pequeño al principio, crece y se expande. En ese momento, estamos en la posición de permitirlo o rechazarlo, y ahí es cuando nuestra fe es puesta a prueba. Permitir que alguien que no se arrepiente de su pecado entre en tu casa es como abrir una puerta al mal. No estoy hablando de una persona que lucha con el pecado y busca la gracia de Dios, sino de aquella que se jacta de sus malas acciones, que las justifica, promueve y defiende como parte de una vida normal. La Biblia es clara sobre lo que debemos hacer con aquellos que viven en pecado y se niegan a arrepentirse. En 2 Corintios 6 y 14 se nos exhorta: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Estas palabras no son una sugerencia, son una instrucción directa.
Dios nos llama a mantener nuestras casas santas, a proteger nuestro espacio sagrado de influencias que puedan corrompernos. No se trata solo de una cuestión moral, sino de protección espiritual. Dios nos pide que seamos sabios al rodearnos de personas que, en lugar de edificarnos, nos arrastran hacia el pecado. Me gustaría que reflexionaras por un momento. ¿Cuántas veces has dado un paso atrás espiritualmente porque una persona en tu vida, tal vez por cortesía o por temor al rechazo, te ha arrastrado hacia un comportamiento que sabías que no era correcto? Puede que sea alguien cercano, alguien que incluso crees que te quiere bien, pero que está tan atrapado en su propio pecado que no tiene reparos en invitarte a seguir su ejemplo. No podemos permitir que esas influencias tomen lugar en nuestros hogares, en nuestro lugar de descanso y protección. Considera el caso de un hombre que invita a un amigo a su casa, un amigo que constantemente promueve una vida de pecado. Al principio, las conversaciones son inofensivas, sobre trabajo, deportes, pero con el tiempo comienzan a hablar de temas más oscuros, de actitudes que no están en línea con lo que la Biblia enseña. Este hombre, que al principio parecía tener una fe firme, empieza a sentirse confundido, dudoso, y su relación con Dios comienza a enfriarse. ¿Por qué? Porque las malas influencias lo han tocado, y aunque él no lo permita conscientemente, su vida comienza a ser afectada por esas palabras y actitudes. La atmósfera de su casa, un lugar donde debería reinar la paz, ahora se ve invadida por la confusión y la duda. La protección espiritual no solo se trata de orar y leer la Biblia, también se trata de poner en práctica lo que sabemos que es correcto. Es proteger nuestro entorno y nuestras relaciones de aquellos que no tienen la misma reverencia por la voluntad de Dios. Como está escrito en Proverbios 1:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. No se trata solo de una cuestión de moralidad, sino de sabiduría. El sabio es quien sabe cuándo alejarse, cuándo decir no, cuándo reconocer que algo o alguien no es de Dios y tomar acción al respecto. Es importante entender que no estamos hablando de rechazar a las personas que necesitan ayuda, a los que están perdidos en el pecado y buscan un cambio. En lugar de alejarnos de ellos, debemos ser luz para su oscuridad, guiarlos hacia el arrepentimiento y la gracia. Pero cuando alguien no muestra interés por cambiar, cuando persiste en sus malas prácticas y no muestra arrepentimiento genuino, debemos ser muy cuidadosos. El llamado de la Biblia es claro: debemos protegernos y proteger nuestros hogares de esas influencias negativas. El impacto de una sola persona que promueve el pecado sin arrepentimiento puede ser devastador. Puede ser el comienzo de una cadena de eventos que desestabilicen nuestra paz y nos aparten de nuestra fe. Pero también, si tomamos una postura firme en la verdad, si cerramos las puertas a quienes promueven el mal y abrazamos solo lo que es puro y justo, podemos asegurar que nuestras casas seguirán siendo un refugio de paz y protección bajo la bendición de Dios. La verdadera felicidad no reside en las posesiones materiales ni en lo que podemos adquirir, sino en lo que realmente tenemos en nuestro interior. Como nos enseña Jesús en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Esta es una advertencia clara de que no podemos amar a Dios y al dinero al mismo tiempo. Cuando alguien en tu vida está tan absorto en la búsqueda de riquezas y bienes materiales, su presencia puede convertirse en un obstáculo que desvía tu atención de lo que es eterno. Es una verdad que muchos no comprenden, cómo sus valores materiales pueden afectar todo lo que los rodea. El materialismo no es solo el deseo de tener más cosas, es una filosofía de vida que altera nuestra percepción de lo que realmente importa. La Biblia nos recuerda de manera contundente que el amor al dinero es la raíz de todos los males, como se menciona en 1 Timoteo 6:10. Cuando una persona que se obsesiona con lo material entra en tu vida, esa mentalidad puede infiltrarse sutilmente en tus pensamientos y corazón. Las prioridades de esas personas están centradas en el éxito material, lo que no solo pone en peligro su bienestar espiritual, sino también el de aquellos que los rodean. Un hogar debe ser un lugar donde se valoren la paz, la oración y la comunión con Dios, no un refugio donde lo material prevalezca por encima de lo espiritual. Cuando alguien con una mentalidad materialista entra en tu vida, es probable que intentes seguirle el ritmo, comparando tus logros con los suyos, deseando obtener lo que ellos tienen.
Esta comparación puede ser peligrosa, ya que genera insatisfacción y nos desconecta de la verdadera fuente de satisfacción, Dios. En Filipenses 4 y 11, el apóstol Pablo nos enseña a estar contentos con lo que tenemos, sin importar nuestra situación. El materialismo, por tanto, nos aleja de la paz y nos consume en la ansiedad y el estrés, ya que nunca estamos satisfechos con lo que poseemos. Jesús nos advierte de esta actitud en Lucas 12 y 15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La verdadera vida no se encuentra en las riquezas materiales, sino en una relación genuina con Dios. Cuando permitimos que personas con mentalidad materialista entren en nuestros hogares, estamos abriendo las puertas a una visión distorsionada de lo que es verdaderamente valioso. Las riquezas y los bienes materiales son temporales, pero lo que Dios nos ofrece, su amor, su paz y su sabiduría, son eternos. Aquellos que se obsesionan con el dinero y los bienes materiales pueden alejarnos de la realidad de que lo más importante no es lo que tenemos, sino lo que somos en Cristo. Como nos enseña Mateo 6, 19-21, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esta mentalidad materialista se infiltra fácilmente en nuestras vidas, ya que vivimos en una sociedad que constantemente nos bombardea con la idea de que necesitamos más para ser felices. Casas más grandes, autos más lujosos, ropa más cara y vacaciones más exóticas. Esta mentalidad se convierte en una verdadera prueba para nuestra fe. No se trata de que poseer bienes materiales sea un pecado, sino de que cuando estas cosas toman el primer lugar en nuestras vidas, desplazan a Dios del lugar central que solo Él debe ocupar. Una persona completamente absorbida por el materialismo no solo afectará su propia vida, sino también el ambiente de tu hogar. En lugar de traer palabras de paz, amor y sabiduría, hablará de negocios, inversiones, tecnología y las últimas tendencias. Aunque estas conversaciones no son malas en sí mismas, si todo lo que esta persona aporta son temas efímeros, superficiales y centrados en lo temporal, es una clara señal de que sus prioridades no están alineadas con las del reino de Dios. La Biblia nos llama a tener una perspectiva diferente de la vida. No debemos vivir para acumular, sino para dar. No debemos buscar nuestra satisfacción en las riquezas, sino en la generosidad y el servicio a los demás. Jesús mismo nos dio el ejemplo de una vida de humildad y sacrificio. Si alguien que entra en tu hogar está atrapado en la carrera por tener más, su influencia puede desviarte de lo que realmente importa. Es entonces cuando debemos discernir si su presencia está construyendo o destruyendo nuestra paz. ¿Nos está ayudando a acercarnos a Dios o nos está alejando de Él? Es por eso que debemos tener cuidado con aquellos que solo valoran lo material. La presencia de estas personas puede ser un recordatorio constante de que estamos midiendo nuestra vida según los estándares equivocados. El mensaje de Cristo en Mateo 6 y 33 es claro: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando una persona entra en tu casa con una mentalidad materialista, está recordándote que busques lo terrenal en lugar de lo eterno, distrayéndote de lo que realmente tiene valor. El hogar debe ser un lugar donde se viva plenamente la vida cristiana, un espacio donde se valoren las relaciones, donde la fe sea el centro y donde los miembros de la familia crezcan juntos espiritualmente. Cuando el materialismo entra, destruye esa atmósfera de amor y unidad, porque pone la mirada en lo que se puede ver, tocar y medir. Nos aleja de la verdadera paz, que solo se encuentra en el reino de Dios y en la vida eterna que Él nos ha prometido. Es importante recordar que no se trata de rechazar a las personas que buscan el éxito o que han alcanzado logros materiales. El verdadero problema surge cuando ese éxito y esas riquezas ocupan el lugar que Dios debe tener en nuestras vidas. Esta mentalidad materialista puede infiltrarse en nuestro corazón sin que nos demos cuenta. Al permitir que personas con estas creencias entren en nuestro hogar, estamos abriendo la puerta a la falsa creencia de que la felicidad y la paz dependen de lo que tenemos, en lugar de lo que somos en Cristo. Como creyentes, debemos estar alerta. No se trata de condenar a aquellos que tienen éxito material, sino de advertirnos sobre cómo esa mentalidad puede desviarnos de nuestra verdadera misión,
vivir para Cristo, servir a los demás y mantener nuestros corazones enfocados en las cosas de arriba, como nos recuerda Colosenses 3, 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Solo entonces podremos vivir en paz, sin permitir que las preocupaciones materiales roben lo más valioso, nuestra relación con Dios y nuestra paz interior. Hay algo profundamente peligroso en las personas que, sin querer, nos alejan de nuestra relación con Dios. A menudo, estas personas no tienen intenciones maliciosas, pero su influencia, su forma de vivir y sus acciones pueden desviarnos sin que siquiera nos demos cuenta. En 1 Corintios 3 y 33, la Biblia nos advierte: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esta advertencia no es solo una recomendación, es una verdad espiritual que debemos interiorizar. Las relaciones que cultivamos no solo afectan nuestras emociones o pensamientos, sino que tienen un poder espiritual sobre nuestras vidas. Las personas que nos alejan de nuestra relación con Dios representan un riesgo para nuestro caminar cristiano, y por lo tanto, un peligro real para nuestra paz. La vida cristiana es un camino de constante crecimiento y acercamiento a Dios. Cada día estamos llamados a fortalecer nuestra fe, meditar en su palabra y vivir conforme a sus enseñanzas. Sin embargo, las distracciones del mundo, las presiones sociales, las influencias externas, y especialmente, las relaciones equivocadas, pueden hacernos perder el enfoque. Una sola persona que no comparta tus valores espirituales puede arrastrarte hacia la tibieza espiritual, y lo peor de todo es que esto sucede de manera gradual, casi imperceptible. No es algo que ocurra de la noche a la mañana, sino un proceso silencioso en el que empezamos a poner menos atención en las cosas de Dios. Es triste reconocer que, en ocasiones, las personas que más nos alejan de Dios no son necesariamente las que practican un comportamiento abiertamente malo. De hecho, pueden ser personas con buenas intenciones, pero que, al no vivir una vida completamente entregada a Dios, nos desvían de lo que realmente importa. A veces, estas personas no son malvadas, sino simplemente indiferentes a las cosas espirituales, hablan de Dios, pero no se comprometen verdaderamente con Él. Son cristianos de nombre, pero sus vidas no reflejan el Evangelio. ¿Cuántas veces hemos dejado que estas personas entren en nuestro círculo cercano sin cuestionarlo? La Escritura es clara en cuanto a que nuestra relación con Dios debe ser nuestra prioridad absoluta. Jesús mismo nos dijo en Mateo 22, 37-38, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, este es el primer y gran mandamiento. Todo lo que hagamos debe estar basado en ese amor a Dios. Cada decisión, cada acción, cada pensamiento debe ser guiado por este principio. No hay lugar para la distracción cuando se trata de nuestra relación con Él. Es aquí donde las personas que no nos ayudan a mantener ese enfoque se vuelven peligrosas. Aunque puedan parecer inofensivas, su falta de pasión por Dios puede minar nuestra devoción. Si permitimos que estas influencias entren en nuestras vidas, corremos el riesgo de ser desviados sin darnos cuenta. Al principio, todo parece inofensivo, pero con el tiempo, nuestras prioridades se alteran, nuestra fe se debilita y nuestras acciones ya no reflejan el amor a Dios como deberían. La hipocresía es una de las actitudes más peligrosas que podemos encontrar en la vida de un ser humano, especialmente en aquellos que se presentan como ejemplos de fe. Jesús, en su enseñanza, señala que no todo lo que parece ser bueno es realmente bueno. En Mateo 11 y 27, el Señor reprochó a los escribas y fariseos, llamándolos hipócritas porque se asemejaban a sepulcros blanqueados, que por fuera pueden parecer hermosos, pero por dentro están llenos de impurezas y muerte. Esta es una clara advertencia sobre la importancia de lo que está en nuestro interior, ya que lo que realmente importa no es solo la apariencia externa, sino el estado de nuestro corazón. Las personas hipócritas pueden parecer piadosas o justas a los ojos de los demás, pero sus acciones no reflejan un corazón recto, sino una fachada que oculta sus verdaderas intenciones. La hipocresía no solo engaña a los demás, sino que también pone en peligro nuestra relación con Dios. Cuando permitimos que este tipo de personas entren en nuestras vidas, sin darnos cuenta, podemos comenzar a aceptar que lo que realmente importa es lo que vemos externamente, sin tomar en cuenta lo que somos realmente ante los ojos de Dios. La hipocresía distorsiona la verdad y puede corromper nuestras vidas de manera silenciosa.
El apóstol Pablo, en 2 Timoteo 3, 5, advirtió sobre aquellos que tienen apariencia de piedad, pero que en su interior niegan la verdadera eficacia de la fe. Estas personas viven una contradicción, mantienen una fachada religiosa, pero sus vidas no reflejan una verdadera entrega a la voluntad de Dios. El peligro de la hipocresía es que puede llevarnos a vivir una religión superficial, en la que nuestras acciones externas no son más que una serie de rituales vacíos, sin ninguna transformación real en nuestro corazón. La verdadera piedad y devoción se reflejan en las acciones, en la sinceridad del corazón y en una vida entregada a Dios. Sin embargo, la hipocresía hace que algunas personas se sientan cómodas con una religión sin profundidad, aceptando una fachada que no está respaldada por una verdadera transformación interna. Como nos enseña Jesús en Marcos 7, 6, no basta con honrar a Dios con los labios si nuestro corazón está lejos de Él. Es el corazón lo que importa, ya que es en nuestro interior donde se forja la verdadera relación con Dios. Cuando permitimos que la hipocresía entre en nuestras vidas, también estamos abriendo la puerta a una vida sin autenticidad ni sinceridad. Las personas que viven de esta manera pueden influir negativamente en quienes las rodean, llevándolos a conformarse con una vida espiritual que no tiene ningún poder transformador. Es crucial que seamos cuidadosos con las personas que mantienen una imagen religiosa, pero cuya vida está lejos de lo que realmente predican. Si no discernimos esta falsedad, podemos caer en la trampa de justificar nuestras propias faltas y vivir como si lo externo fuera lo único que importara. La hipocresía se convierte en un veneno que se extiende y contamina otros aspectos de nuestra vida si no somos vigilantes. Al igual que el pecado, la hipocresía no se queda en un solo lugar, sino que crece y se infiltra en áreas donde menos lo esperamos. Por eso, Jesús nos llama a ser transformados desde lo más profundo de nuestro ser, a vivir con integridad y transparencia. En Efesios 5, 8-11 se nos recuerda que antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor, y debemos caminar como hijos de luz, alejándonos de las obras infructuosas de la oscuridad. Solo a través de la luz de Cristo podemos discernir la hipocresía y vivir en la verdad. Debemos ser conscientes de que cuando permitimos que personas hipócritas entren en nuestras vidas, estamos aceptando una influencia negativa que puede dañar nuestra paz y nuestra relación con Dios. Las críticas destructivas, por ejemplo, son una forma común de hipocresía que puede destruir nuestra confianza y seguridad emocional. Las personas que critican constantemente, buscando señalar nuestros defectos y debilidades sin ninguna intención de ayudarnos, están como una espada que hiere sin compasión. Este tipo de crítica no busca restauración ni crecimiento, sino que se dedica a destruir la autoestima y las relaciones. La crítica destructiva siembra desconfianza, inseguridad y amargura, afectando nuestra paz interior y nuestra relación con los demás. La Biblia nos enseña que las palabras tienen poder, y en Proverbios 12 y 18 se nos advierte que algunas palabras son como heridas profundas, mientras que las palabras sabias son medicina para el alma. Las personas que constantemente critican pueden convertirse en una amenaza para nuestro bienestar emocional y espiritual, ya que sus palabras pueden hacer más daño del que imaginamos. Aunque a veces estas críticas pueden parecer venir de buenas intenciones, el daño que causan es profundo. Por eso, debemos aprender a discernir cuando una crítica es constructiva y cuando está diseñada para destruir. En Santiago 3, 10-12 se nos habla sobre la contradicción que existe cuando una misma boca emite tanto bendiciones como maldiciones. Debemos vivir de manera coherente, usando nuestras palabras para edificar y no para destruir. Cuando permitimos que la hipocresía entre en nuestra vida, no solo estamos invitando a la mentira y la falsedad, sino también a la discordia, la confusión y la falta de autenticidad. La vida cristiana debe ser un reflejo de la verdad y la integridad, no una máscara que cubre lo que realmente somos. Al final, lo que importa no es lo que mostramos a los demás, sino lo que somos en el corazón y nuestra relación con Dios. El amor y el deseo de restaurar deberían ser principios fundamentales en nuestras vidas. Las Escrituras nos enseñan que la corrección debe realizarse con el propósito de edificar y no de destruir. En 2 Timoteo 4, 2, Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, reprenda y exhorte con toda paciencia y enseñanza. Esto refleja que la corrección debe ser acompañada de paciencia y amor. No se trata de humillar, sino de restaurar.
Las palabras de corrección deben ser portadoras de un corazón compasivo, que busque levantar al otro y no hacerlo caer. Toda crítica que no esté encaminada hacia la restauración se convierte en un acto destructivo y dañino. Una de las formas más comunes de crítica destructiva es cuando se ataca lo más profundo de nuestra identidad, aquello que más valoramos. La crítica no solo toca nuestras acciones, sino que afecta nuestras creencias, nuestras habilidades, nuestra apariencia y nuestra capacidad para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Este tipo de ataque no solo nos hiere emocionalmente, sino que también impacta nuestra relación con Dios, porque comenzamos a vernos a través de los ojos de quienes nos critican en lugar de verlo con los ojos de nuestro Creador. Por eso, en nuestras relaciones y en nuestros hogares debemos ser sumamente cuidadosos con las personas que practican este tipo de crítica destructiva. Al permitir que estas personas entren en nuestro espacio, estamos permitiendo que sus palabras penetren en nuestro corazón. Pero Dios nos llama a vivir de tal manera que nuestras palabras reflejen su amor. En Efesios 4:29, la Escritura nos exhorta a no dejar que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino aquella que sea útil para la edificación, que aporte gracia a quienes nos escuchan. Nuestras palabras deben ser herramientas de edificación, de restauración y de paz. Cualquier palabra que no cumpla con este propósito debe ser rechazada, porque no solo destruye a quien la recibe, sino también a quien la emite. Por ello, cuando identificamos a las personas que constantemente nos critican y destruyen emocionalmente, debemos tomar decisiones firmes y proteger nuestro corazón y nuestra paz. No se trata de rechazar a todos los que tienen algo que decirnos, sino de aprender a discernir qué voces nos alejan de la verdad de Dios. Las palabras de los demás no deben tener más poder sobre nosotros que las palabras de nuestro Creador, que nos llama amados, redimidos, hijos e hijas suyos. Al permitir que la crítica destructiva entre en nuestro hogar, estamos aceptando una forma de vida que Dios nunca deseó para nosotros. Él quiere que vivamos en libertad, en paz y en la verdad que Él nos ofrece. La crítica que no edifica, la que destruye y humilla, no debe tener lugar en nuestra vida. Debemos rodearnos de personas que nos edifiquen, que nos ayuden a crecer, que nos desafíen a vivir conforme al llamado divino. Si dejamos que esas voces destructivas entren, corremos el riesgo de perder nuestra paz, nuestra confianza y nuestra relación con el Señor. Hemos recorrido un camino profundo y revelador a lo largo de estas reflexiones sobre las personas que nunca deberían entrar en nuestro hogar. Cada una de estas influencias tiene un poder significativo no solo sobre nuestra vida cotidiana, sino también sobre nuestra espiritualidad, nuestra paz interior y nuestra relación con Dios. Pero al llegar al final de este viaje, hay una pregunta crucial que debemos hacernos. ¿Qué estamos permitiendo realmente entrar en nuestra vida? ¿Estamos cuidando nuestro hogar con la misma diligencia con la que cuidamos nuestro corazón? La verdad es que, más allá de las personas, lo que realmente está en juego es el espacio que les damos para influir en nosotros. La Biblia constantemente nos habla de la importancia de proteger nuestro corazón, porque lo que permitimos que entre en nuestra vida tiene el poder de transformarnos, ya sea para bien o para mal. En Proverbios 4:23 se nos insta a guardar nuestro corazón, ya que de él mana la vida. Aunque podríamos pensar que este versículo solo habla de nuestras emociones, en realidad tiene un significado mucho más profundo. Guardar nuestro corazón implica proteger nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras decisiones más profundas. Esto incluye las influencias que permitimos a nuestro alrededor, las personas que dejamos entrar en nuestro círculo cercano y aquellas que, sin darnos cuenta, afectan nuestras creencias y nuestra vida espiritual. Al reflexionar sobre las personas que nunca deberían cruzar el umbral de nuestra casa, debemos recordar que no se trata solo de evitar influencias negativas, sino de proteger y nutrir lo que Dios ha plantado en nosotros. Nuestro hogar debe ser un lugar de paz, refugio y crecimiento, un espacio donde la presencia de Dios pueda morar libremente sin ser interrumpida por influencias de quienes no buscan su voluntad. Al final del día, nuestra casa es un reflejo de nuestra vida interna. Si nuestra vida está llena de rencor, juicio, miedo o materialismo, eso se reflejará en las relaciones que cultivamos y en las personas que decidimos permitir que se acerquen a nosotros. Pero, ¿cómo protegemos ese espacio? La respuesta no siempre es fácil ni inmediata.
Vivimos en un mundo que constantemente nos invita a abrir puertas y permitir que todo tipo de influencias entren en nuestras vidas bajo la promesa de ofrecernos algo que necesitamos. El materialismo nos dice que solo seremos completos si tenemos más. La crítica destructiva nos dice que nunca seremos suficientes. Las relaciones superficiales nos dicen que nuestro valor está en la aceptación de los demás, no en lo que somos ante Dios, y el pecado nos seduce con la promesa de gratificación inmediata, pero nos arrastra a la oscuridad y la hipocresía. Nos lleva a pensar que la apariencia es suficiente sin que nuestro corazón sea transformado. Aquí es donde entra la sabiduría que Dios nos ofrece. En lugar de dejarnos arrastrar por estas corrientes que afectan a tantos, debemos poner en práctica el discernimiento. En 1 Juan 4:1 se nos exhorta a no creer a todo espíritu, sino a probar los espíritus para ver si son de Dios. Este versículo no solo se refiere a la doctrina, sino también a las personas, las influencias y las voces que entran en nuestra vida. El discernimiento es una habilidad espiritual que nos permite reconocer lo que proviene de Dios y lo que no. Cuando somos capaces de discernir correctamente, podemos proteger nuestro hogar y nuestras relaciones de aquellos que, aunque no lo parezca, son un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual. Hay algo liberador en tomar el control de lo que dejamos entrar. En Efesios 5:15-16, Pablo nos aconseja ser diligentes en cómo caminamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechar bien el tiempo no solo significa ser productivos, sino también gestionar nuestras relaciones, pensamientos e influencias de manera sabia. Cuando somos sabios en nuestras decisiones, no solo evitamos que ciertas personas entren en nuestra vida, sino que nos preparamos para las bendiciones que Dios tiene reservadas para quienes son fieles a su llamado. La verdadera sabiduría proviene de Dios y Él es quien nos da el entendimiento para discernir lo que es bueno y lo que no lo es. Proteger nuestro hogar y nuestro corazón no solo implica luchar contra lo negativo, sino también abrazar lo que es positivo. La Biblia nos habla no solo de lo que debemos evitar, sino también de lo que debemos buscar. En Filipenses 4:8 se nos anima a pensar en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, lo que tiene virtud y lo que es digno de alabanza. Este versículo nos invita a llenarnos de lo que es bueno, a rodearnos de lo que edifica y fortalece. No basta con evitar lo negativo, también debemos buscar activamente lo que nos acerca a Dios, lo que nos inspira y lo que nos permite crecer en nuestra fe y relación con Él. Así como elegimos cuidadosamente qué voces permitimos en nuestro hogar, también debemos ser intencionales en las relaciones que cultivamos. Las personas que se acercan a nuestra vida deben ser aquellas que nos desafían a vivir conforme a la voluntad de Dios, que nos motivan a seguir adelante en el propósito divino que Él tiene para nosotros. Necesitamos rodearnos de aquellos que nos animan en nuestra fe, que nos exhortan a vivir con integridad y nos ayudan a mantener nuestra mirada fija en Cristo. Esas son las personas que debemos permitir que entren en nuestro hogar, que entren en nuestro corazón, porque son las que nos edifican. Este discernimiento no es algo que podamos hacer con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Jesús dejó claro en Juan 4:13 que el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. Si estamos conectados con Él, Él nos dará la sabiduría y dirección para saber quiénes deben entrar y quiénes no. Nos ayudará a reconocer las influencias que no son de Él y a mantener la paz en nuestro corazón, incluso cuando las voces del mundo intenten infiltrarse. Al final del día, buscamos un hogar donde la presencia de Dios esté en el centro, donde la paz de Cristo gobierne cada rincón, donde su amor sea el fundamento de todas nuestras relaciones. Proteger nuestra casa de influencias negativas es un acto de obediencia a Dios. Es un reconocimiento de que nuestro corazón, nuestra mente y nuestras relaciones son sagradas. Al poner en práctica el discernimiento, al buscar lo que edifica y rodearnos de aquellos que nos acercan más a Él, estamos construyendo un hogar que honra a Dios y refleja su gloria. No se trata solo de cerrar puertas a las personas equivocadas, sino de abrirlas a lo que realmente importa. Se trata de crear un ambiente donde podamos vivir en la libertad que Cristo nos dio, un lugar donde podamos descansar en su gracia y paz. Así, cuando buscamos lo bueno, lo justo, lo puro y lo digno de alabanza, no solo estamos protegiendo nuestro hogar, sino también invitando a Dios a que reine en él, transformando cada rincón en un lugar de santidad y bendición.
Este es el llamado de Dios para ti y para mí, ser diligentes en proteger lo que Él ha puesto en nuestras vidas, cuidando lo que entra en nuestro corazón y en nuestro hogar, y permitiendo solo lo que edifica y fortalece nuestra relación con Él. ¿Estás listo para abrir las puertas de tu casa y de tu vida a las influencias que realmente te ayudarán a crecer en Cristo? ¿Estás dispuesto a tomar la sabiduría de Dios para discernir lo que debe entrar y lo que debe quedarse afuera? La paz, el propósito y la presencia de Dios están a la puerta. Que nuestro corazón siempre esté dispuesto a recibir lo que Él tiene preparado para nosotros.